por este tiempo, y te pedimos de tu Espíritu Santo para discernir, para recibir esta dramatización, Señor, que se ha hecho y se ha preparado para honrarte y para ministrarte, Hijo de Dios. Bendice a estos jóvenes, guarda sus vidas, guárdales, bendito Dios, irreprensibles hasta el día de tu venida, y a tu iglesia, Señor, bendícela y sé tú añadiendo los que han de ser salvos a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo para el servicio y la gloria de nuestro Dios Padre. Amén. Bien, yo voy a pedirle a Micaela, a Megan que se acerque por aquí. Y Micaela, ¿alguien sabe dónde está? ¿Dónde está? Véngase. Micaela. Bien, puedes compartir algo que quiero que compartas con todos ellos, que tú lo llevas en tu corazón, ¿sí? Amén. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor Jesús, yo quiero que nos cuides y nos protejas. Los queremos mucho. Besitos para ti. Abracitos para ti. Que te ame la iglesia. Amén. Bien, gloria al Señor. A ver, le damos gracias a Dios por ustedes. Gracias, muchachos. Sigan pasando, gloria al Señor. Buenas tardes. El Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios. Realmente para mí es un privilegio estar acá entre ustedes. Primera vez que vengo a esta iglesia, y eso que conocí, bueno, fue mi profesor del seminario, fue un gran amigo, un gran mentor, el pastor Richard Serrano, pero nunca tuve la oportunidad de venir acá. Bueno, aquí estamos. Cuando puedan hablar con él, tengan contacto con él, le envían un muy caluroso saludo. Así que bueno, aquí estamos para estar dispuestos a escuchar de la palabra de Dios. Y nuevamente yo también quiero darle la bienvenida. Bueno, ya yo me siento como parte de casa. Estoy dando la bienvenida, yo también soy visitante aquí. Pero bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos esos que nos visitan por primera, por segunda vez. Qué privilegio y qué responsabilidad para todos nosotros y para este servidor el hecho de estar aquí frente a ustedes, dispuesto a exponer ese mensaje de la palabra de Dios. Qué responsabilidad.
Realmente en una ocasión como esta, en una oportunidad como esta, creo que es un buen momento para reflexionar, para hacernos una pregunta muy básica, porque hay personas que vienen quizás por primera vez a la iglesia hoy, a una iglesia cristiana. Hay personas que pueden tener incluso hasta 50 años en una iglesia cristiana, pero siempre es bueno repasar lo básico. ¿Qué puede ser lo más básico de todo con respecto al tema cristiano? Precisamente es ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué realmente es ser cristiano? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Sabe usted en qué consiste el Evangelio? ¿Sabe usted cuál es la definición que la Biblia misma da acerca del Evangelio? Porque podemos, vuelvo y repito, podemos estar 50 años en una iglesia y a veces hacemos las cosas hasta automáticas. Es más, parece que en el correr del tiempo hay cosas que como que se agregan, hay cosas que como que se quitan, pero si vamos a la fuente, lo más básico de todo es lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo al respecto de qué significa ser cristiano, qué significa el Evangelio, en qué consiste el Evangelio. Vaya conmigo un momento a un pasaje. Vamos a revisar algunas partes de la Biblia, pero quisiera comenzar con Lucas capítulo 9, un versículo o dos versículos muy básicos para todo cristiano y para toda persona que se pregunta, oye, ¿qué hace esa gente? Son cristianos, ¿qué es lo que hacen? Mira que cantan, mira que hablan bastante, mira que saludan, esa gente dice bienvenido cada rato. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Pero fuera de todo ello, ¿cuál es la definición de ser cristiano? Fíjese que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a sus seguidores en aquella ocasión, Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Déjame repetir estos dos versículos por si hay algo que no quedó claro. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Amén. Yo también quiero orar en este tiempo. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por estar aquí en la iglesia, en la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Gracias por todos mis hermanos, gracias por todos los amigos, las personas que nos visitan en esta mañana, en esta tarde ya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque realmente queremos conocerte. Tú sabes, tú conoces los corazones, sabes qué necesidades hay, sabes qué situaciones está pasando cada quien. Tú nos conoces, tú nos creaste. Así que una vez más te pido, como sé que muchos han orado por este momento, también te pido que te puedas glorificar, que puedas hablar a la vida de cada uno de nosotros, que no sea yo, que todo lo que hemos hecho en este momento, aún hasta el sketch, las canciones, todo sea unido a lo que tú quieres hablar a la vida de cada uno de nosotros en particular. Tú eres Dios y por lo tanto te pedimos, Señor, ayúdanos a conocerte más. En el nombre de Jesús, amén y amén.
¿Había escuchado ese versículo? ¿Había escuchado ese pasaje? Básico, ¿no? Para muchos que tienen tiempo aquí, muchas gracias. Básico. Sin embargo, si nos hiciéramos una pregunta, vuelvo y repito, en dos platos, en una sola frase, ¿en qué consiste el Evangelio? Según lo que acaba de decir el Señor aquí, independientemente, no sé lo que te hayan dicho, lo que te hayan comentado hasta este momento, pero el Evangelio se puede resumir en una frase: cruz. En un nombre: Jesucristo. Y si nos ponemos un poco más a la definición, al concepto: muerte. La cruz significa muerte. Y yo sé que quizás no sea un mensaje muy alentador que digamos. Hoy en día cualquiera de nosotros está buscando que lo anime. Yo no sé, y qué responsabilidad, vuelvo y repito, yo no sé si yo le voy a animar con este mensaje. Pero lo que sí te puedo garantizar es que aquí vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice. La verdad de la palabra de Dios. Quizás no muy motivador para muchos, o quizás sí, pero el Evangelio significa una sola cosa: muerte. Precisamente eso es lo que queremos hablar en este momento. El verdadero mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje de la cruz. Tan básico, tan claro, tan sencillo como el Señor le habló a sus discípulos. Ahora vaya conmigo a otro pasaje, tiene mucho que ver con este y hasta se repiten frases que se hablaban acá. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, si hay alguien que quizás no tenga Biblia, pueda acercarse a alguien que sí, o por favor alguien que tenga Biblia, acérquese al que vea que no tiene y podamos leer juntos este pasaje. Me siguen allí en sus Biblias. Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 39. Fíjese bien. Esto también lo dijo el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué interesante, ¿no? Recordemos que al Señor Jesús, uno de los nombres que se le da en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es el de Príncipe de Paz. Es más, oye, no sé si nos hacemos esa pregunta: ¿cómo es que el Príncipe de Paz viene a decir que Él no viene a traer la paz? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Precisamente en otro pasaje, Él dice que Él da la paz, no como el mundo la da. Entonces, en otro pasaje dice que Él da la paz. Y aquí viene y dice que no pensemos que Él viene a traer la paz. ¿Cómo es eso? ¿Se está contradiciendo el Señor Jesús? Definitivamente. Adelante. Pero más que ello, definitivamente, y no hay ninguna duda, Él es el Príncipe de Paz. Realmente en Él hay paz. Es más, otro pasaje de la Escritura dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso sí,
si no nos afanamos, dice la Escritura. Pero entonces aquí Él viene y dice que Él no viene a traer la paz, sino la espada. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Precisamente por seguirle a Él, la consecuencia directa de seguirle a Él, cuando muchos otros que no comparten esos valores, que no comparten esa decisión que podemos tomar de seguirle a Él, muchos de ellos precisamente no les agrada eso. Este pasaje lo acaba de decir, aún las personas de nuestra propia casa, nuestra propia familia, aún por causa de seguirle a Él, muchos quizás nos dan la espalda. Muchos quizás dicen, ya yo no puedo ser tu amigo. Ahí viene el cristiano el cristianito el evangélico Mire, más que hablarle de una religión, más que hablarle de parámetros, de liturgia y de cómo debes vestirte o no, porque muchos piensan que ser cristiano es vestirte de tal manera. Muchos piensan que ser cristiano es tener una Biblia debajo del brazo, o tener un estándar así, porque así son los cristianos, así son los evangélicos, con una corbata. Por cierto, este predicador no tiene corbata. Ya me metí en problemas, ya a partir de ahí ya no me invitan más. Muchos piensan que ser cristiano es eso. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica el mensaje del Evangelio? ¿Qué implica seguir realmente a Jesús? Precisamente por seguirle, hay algunas luchas, hay algunas pruebas que quizás podemos pasar. Y pregunto, ¿qué le sucedió al Señor Jesús? El Señor Jesús vino, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, pasó, vivió no sé cuántos años, 33 para ser exactos, pasó un ministerio como de 3 años, llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él todo ese tiempo, y muchos de esos discípulos pensaban que él iba a ser un rey, un presidente, querían hacer elecciones, y llegaron a las primarias. Este mismo es, por lo menos entre 12, el candidato único de la unidad. Llegaron a las primarias, listo, y de repente el hombre dice, ya va, yo voy a la cruz, yo voy a morir. Y eso no les cuadró, a esos 12 no les cuadró, ya va, ¿cómo es eso? Salió Pedro, el más salido de todo, jamás permitiré eso. Eso no sucederá jamás sobre mi cadáver. Ay, Pedro. Pasaste muchas. El Señor te corrigió en varias. Aprendiste quizás a las malas. Pero el Señor les demostró que su misión era ir a la cruz, morir de la manera que murió. Pero bueno, el Señor no se quedó allí, no se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, y por fe creemos que Él ascendió a la diestra del Padre y Él vuelve por su poder. Quizás hay personas que no saben eso, primera vez que escuchan algo como eso. Pero así como el Señor fue a la cruz, Él viene y nos ejemplifica y dice, ¿saben qué? El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, que por cierto, cristiano significa en la palabra, en lo más exacto, significa ser pequeño Cristo, por decirlo así. Pero en su definición sencilla, ser seguidor de Cristo, más nada. Más que pertenecer a una iglesia tal, a esta, ser seguidor de Cristo. Sencillo. Ahora bien, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz cada día y tiene que seguir. Este pasaje que acabamos de leer, el Señor está diciendo que por causa de Él, precisamente pueden haber divisiones, puede haber
tropiezo, puede haber muchas luchas en la vida del seguidor de Cristo. Ahora bien, les pregunto a los que tienen un poquitico más de experiencia, ¿seguir a Cristo es sencillo? Entonces, la gente que viene por primera vez va a decir, wow, esta gente me invitó, ¿qué noticia me están dando aquí? Porque hasta ahora no me está motivando nada. Es sencillo, es fácil seguir a Cristo. Evidentemente hay beneficios. El mayor beneficio, como dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Ya no eres una simple creación de Dios, sino si sigues a Cristo, ahora eres hijo de Dios. No es como dicen ciertos líderes por allí, todos son hijos de Dios. Eso es falso. El mismo Señor Jesucristo dice, no todos. Aún en estas situaciones, que no es la primera vez, ni será la última vez que sucede en Oriente, con esa guerra, esas batallas entre israelitas y palestinos. Algunos piensan que Israel es el pueblo de Dios. Ya va. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Será que el Estado de Israel es el verdadero pueblo de Dios? Cuando dice Pedro, más adelante, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. El verdadero pueblo de Dios no viene a través de un linaje, o sea, de sangre, de un lugar, sitio geográfico o histórico. El verdadero pueblo de Dios viene a través de Cristo. Y si aún Israel no se arrepiente, se va a una eternidad sin Cristo. Sencillo. Sencillo. El Evangelio es un mensaje sencillo. Lo que pasa es que es difícil de digerir. Y muchas personas no lo aceptan. Todavía las personas están pensando que el Señor, usando pasajes fuera de contexto, que el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta y llama, como dice Apocalipsis 3:20. Y si alguno abre la puerta y entra, el Señor entrará a él, cenará con él y bueno, es con él, así. ¿Sabía usted que ese es un mensaje no para personas que no creen en el Señor, sino al contrario para una iglesia? Porque la iglesia había cerrado las puertas al Señor y prácticamente, qué ironía, el Señor está así como afuera, así como que, no sé, si ustedes quieren me dejan pasar, no sé, digo yo. Yo soy la cabeza de la iglesia, si ustedes quieren, me permiten, no sé, digo yo, me permiten. O van a hacer las cosas como ustedes quieren. No podemos sacar un pasaje fuera de contexto. El Señor no está suplicando para que la gente le siga. Más bien nosotros, los que quieren seguir a Cristo, buscan seguirlo. El Señor fue claro. El Señor iba pasando y a los mismos discípulos de repente les decía, ya va, si ustedes realmente quieren seguirme, tienen que saber cómo es que se bate pobre, como se dice. ¿Qué implica seguirme? ¿Qué implica seguir a Cristo? Sí, hay muchos beneficios, entre ellos, vuelvo y repito, ser hechos hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados. El mismo Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otro de los beneficios en Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, dice que Él ha venido a dar vida eterna a los que creen en Él. Pero así como nos aprendemos Juan 3:16, también deberíamos aprendernos Juan 3:18. El que no creyere ya ha sido condenado. Esto es un mensaje, mis amados amigos que nos visitan ahorita, amigos y amigas. Esto es un mensaje importante. Esto es un mensaje urgente, porque cualquiera de nosotros no sabe cuántos días de vida tiene.
¿Sabe usted cuántos días de vida tiene? ¿Sabe usted cuándo va a morir? Y no queremos sugestionar. Esto no es un mensaje para sugestionar a las personas, pero esto es un mensaje para que comprendan que Dios tiene un propósito con el ser humano. El ser humano, desde el principio de la creación, el Señor creó al hombre y a la mujer. Y el Señor precisamente los colocó en el jardín del Edén, Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 3 también se habla claramente de que en ese jardín había de todo tipo de árboles, pero habían dos en particular resaltantes: el árbol de la vida, y el ser humano tenía acceso a él, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el Señor le dijo al ser humano: de este árbol no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. El ser humano fue creado para vivir eternamente, para tener una relación permanente con Dios, sin ningún obstáculo, ni interferencia, ni ruido, ni tropiezo. Había una comunión con Dios, perfecta comunión con Dios. Sin embargo, desde el momento que el ser humano, y seguro que conoce la historia, comió de ese árbol, desobedeció al Señor, el pecado entró al mundo. Y ese es el mayor tropiezo que tenemos, el mayor obstáculo entre Dios y nosotros. No es un asunto nada más de Adán y Eva, sino que la misma Escritura afirma que todos los seres humanos hemos pecado y estamos separados de Dios. Vuelvo y repito, sencillo, un mensaje sencillo. El ser humano ha pecado, está separado de Dios, y no hay nada que por su propia fuerza, por su propio conocimiento, el ser humano pueda hacer para venir ante Dios nuevamente. Pero lo que el ser humano no pudo hacer, Cristo sí lo hizo. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? ¿Sabía usted por eso? Porque el Señor es buena gente. ¿Por qué Cristo muere en la cruz? Porque no había otra solución. Si hubiese habido otra solución, Dios hubiese enviado a su único hijo a morir. ¿Quién va a desprenderse de su único hijo para morir por otro si hay otra salida? Y en el caso de nosotros, ni que hubiese otra salida. Yo no quiero ni pensar que alguien me diga: tienes que entregar a tu hija. No, quédate con la gana. Se murieron todos, pero mi hija va a vivir. Gracias a Dios por el Señor, que Él, por amor al ser humano, envió a su hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para salvación. A mí realmente me preocupa lo que está pasando en esta generación. Aunque aquí podemos hablar de muchas generaciones, mejor no me meto con la gente ahorita. No conozco mucha gente aquí. Pero por lo menos esta generación, 36 años, no es la misma que viene con mi niña de 5 años. Y nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes, estamos viendo algo que nos preocupa terriblemente. Así como en Jueces dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Yo no sé cuántos son padres aquí de jóvenes, de adolescentes. ¿Cuántos son padres aquí? Levante su mano. No comparte ese sentir conmigo de nuestros hijos. A mí me preocupa el mundo en que está creciendo mi niña. A mí me preocupan los jóvenes de la iglesia que le damos clase todos los domingos. Eso no es mi amada esposa, que casi que los evangelizamos todos los domingos. Y muchos de esos jóvenes, adolescentes, son hijos de líderes. El hijo del ministro tal, el hijo del coordinador tal de la iglesia y todo. Y cuando preguntamos algunas cosas básicas de seguir a Cristo, yo estoy seguro que le preguntamos cada domingo, y lo hemos hecho,
¿Qué significa seguir a Cristo? Algunos pueden decir, bueno, vestirme así, ir a la iglesia cada domingo, tener la Biblia bajo el brazo, entre otras cosas. Eso no es lo básico de seguir a Cristo. Para todos los padres, para todos los que piensan ser padres, y de alguna forma todos, la mayoría aquí ya hemos pasado por esas edades. No es fácil, ¿verdad? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo también implica que tiene que haber un cambio, tiene que haber un vuelco en nuestras prioridades. Fíjese, vuelvo y repito lo que dice el versículo 37. Versículo 37 de Mateo 10. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Wow. Realmente, el que diga que esto es fácil de hacer, dígame el secreto. Yo quiero saber si es sencillo de hacer. Dígame cuál es el secreto. El Señor no está diciendo ahí que no debemos amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que Él es el primero. El gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El Señor lo que está diciendo aquí es que a Él se le debe amar prácticamente por encima de todo y luego todo lo demás. Pero eso, por más que sea el primero o el gran mandamiento, eso no es fácil. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, mi familia está primero, mi esposa, mi hija. Pero qué interesante como aún personajes del Antiguo Testamento estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. ¿Se acuerdan el ejemplo de Abraham, por ejemplo? Qué bueno que no somos Abraham. Sencillo. Yo necesito que tú entregues, me dice el Señor, a tu hija en sacrificio en ¿cómo se llama esta montaña? Y estoy en una montaña de paso. El nombre, ese mismo, el de esta montaña. En San Antonio de los Altos. Póngalo allí. No, sencillamente no. No estoy dispuesto a hacerlo. No es fácil hacerlo. Pero Abraham no titubeó, agarró a su niño, vamos, Jehová proveerá. Pero él no le tembló el pulso para agarrar ese cuchillo y casi iba a sacrificar a su hijo, y el Señor lo detuvo. El Señor estaba probando las prioridades. El Señor prueba nuestras prioridades, valga la expresión. ¿Cuál es tu prioridad? En alguna oportunidad el Señor le dijo a un hombre rico, tenía muchas posesiones, le dijo, y este hombre se exaltaba, se envanecía, porque él comenzó a decirle al mismo Señor Jesús: yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. ¡Wow! Impresionante. Cuéntanos cómo lo ha hecho. Había cumplido todos los mandamientos. Entonces el Señor, que conoce los corazones, le dijo algo muy básico. Le dijo: perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Por eso es que algunos piensan erróneamente que el Señor era socialista. Eso no es así. Tranquilo que eso no es así. El Señor no tenía problemas con el dinero. El Señor no vino a buscar dinero. El Señor no necesitaba que ese hombre rico le diera su dinero. El que tenía problemas con el dinero era ese hombre. En él había depositado toda su confianza. Y como el Señor le conocía,
le dijo claramente: ese fue obstáculo. Deshazte de ese obstáculo y ven y sígueme. Pero la historia nos cuenta que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas pertenencias y evidentemente no procedió de esa manera. En el mismo pasaje que leímos al principio, Lucas capítulo 9, los últimos versículos, hay otro caso de otras personas que querían, entre comillas, seguir a Cristo. Versículo 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no tiene donde recostar la cabeza. Ubiquémonos en el contexto. Viene cualquier persona de entre la multitud y le dice al Señor, el Señor me imagino que estaba enseñando a las multitudes, y levantó uno la mano: Señor, yo mismo soy, te seguiré a donde quiera. Representa a muchos de nosotros que a veces emocionalmente les decimos al Señor, aún en cultos como este: Señor, yo te amo más que a mi vida. Y cuando salimos de aquí, menos que $1 quizás. Ay Dios, nos estamos metiendo en problemas. Señor, te seguiré por siempre y para siempre. Y el Señor precisamente sabe apaciguar esas emociones descontroladas. El Señor le dijo: perfecto, ¿tú estás viendo para acá? ¿Qué observas? ¿Ves una cama cómoda? ¿Ves pertenencia? ¿Ves riqueza? Ok, aquí no hay donde recostar la cabeza. Aquí son otras las prioridades. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? La Biblia no dice qué pasó allí, pero sí dice que hubo otros. Y dijo a otro, en este caso fue el Señor, le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. No significaba que el padre de este hombre se estaba muriendo. No, ni siquiera eso. Esa era una expresión muy de la época, muy judía, muy israelita, de decir: Señor, espérate un momento, que mi padre se muera, que yo cobre la herencia, que tengamos algo, necesitamos dinero, Señor. Necesitamos dinero para el taxi. Oye, eso de andar a pie es complicado, ¿no? O sea, vamos a pedir el rider, tenemos Yumi Rider, más o menos mi cálculo da como para un año, y así podemos ir a Nazaret, a Belén, a todo eso, fácil. El Señor le responde un poco rudo, quizás a conciencia de muchos, y para nosotros quizás nos parece un poco rudo esa respuesta. El Señor le dice: deja que los muertos, hablando de muertos nuevamente, entierren a sus muertos. Otra manera de decirle: deja que los que tienen otras prioridades se encarguen de sus negocios, se encarguen de ver, de hacer lo que están haciendo. Y tú, que ya estás conociendo cuál debería ser la prioridad, sígueme, porque de paso fue el Señor el que le dijo: sígueme. La Biblia no dice qué pasó allí, pero habla de un tercer caso. Seguimos leyendo. 61. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, otra vez, complicado el asunto: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En fin,
¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Todavía sigues pensando, estando 50 años acá en una iglesia, que el Señor te está suplicando que le sigas? El Señor no te está suplicando que le sigas. El Señor ya envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. El camino está hecho, no hay otro camino. Cristo es el camino. Tú podrás estudiar tal cosa, tú podrás buscar tal creencia por acá, tal moda por acá, pero tarde o temprano vas a reconocer que no hay otro camino. El Señor Jesús dice, bueno, la Escritura nos dice en Filipenses que en algún momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero no esperemos hasta que sea demasiado tarde. El Señor es el camino. El pecado nos separa de Dios a una eternidad sin Dios. A la gente le cuesta hablar, aún en los púlpitos, les cuesta hablar claramente que sí, existe un cielo y existe un infierno. Y solamente el camino al cielo, el camino a Dios es Cristo. No hay otro. ¿Por qué hablar por los caminos verdes? ¿Por qué hablar el Evangelio adornado? ¿Quién nos dio el derecho a nosotros de embellecer el asunto? Sí, muchas veces hablamos que el Señor viene a perdonar tus pecados, que viene a hacerte su hijo, que viene a darte vida eterna, pero a veces nos quedamos hasta ahí. Y lo que implica seguir al Señor. El mismo autor del Evangelio a las personas no las traía engañadas. A las personas les hablaba claramente y le decía, ya va, no me sigas por emoción. Tú has calculado el costo de seguirme. Evidentemente no estamos hablando de dinero. Has calculado, has pensado bien lo que implica seguirme. Amados amigos, amigas que nos visitan, pero yo creo que a estas alturas del mensaje usted también ha comprendido, los que están acá en la iglesia de hace tiempo, que esto no es un mensaje nada más para los visitantes. Es un mensaje para todo el que anhele seguir a Cristo. Por lo menos a partir de hoy, todos los que estamos escuchando este mensaje, no tenemos excusa ante Dios. Como lo dice Romanos 1. ¿Han leído ese pasaje? Romanos 1 dice claramente que de modo que no tienen excusa. La humanidad entera. Y explica lo que está pasando en estos tiempos. Hace 2000 años se escribió, por cierto, lo que está pasando, que los hombres se acuestan con hombres, que las mujeres que han torcido el asunto natural de la sexualidad. Lo dice claramente Romanos 1. Pero ese pasaje también dice, esa gente no tiene excusa. Ninguno de nosotros tiene excusa. Desde hace mucho tiempo hemos comprendido que la iglesia no está llena de gente perfecta. Alguien describió, habló acerca de la iglesia. La comparó con un hospital. Interesante esa definición. Prefiero hablar de la iglesia como un cuerpo. La Escritura habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene su importancia, está llamado, tiene una función, pero la iglesia también es comparada con un rebaño y el buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor va en búsqueda de la que se había perdido y la trae al redil. Y aún los pastores, los líderes de la iglesia tienen que seguir el ejemplo de ese buen pastor. Un tiempo, una actividad como esta nos recuerda, nos habla claramente de cuál es la definición del Evangelio. ¿Qué implica seguirle a Cristo? ¿Qué implica? Por lo menos en 3 frases ahí en Mateo 10, el Señor repite, no es digno de mí. Lo dice en 3 ocasiones, no es digno de mí. El que no toma su cruz, el que no ama
por decirlo así, menos a mamá, a papá, al otro, no es digno de Dios. Si hiciéramos la pregunta entonces, ¿quién es digno de Dios en este día? ¿Qué tal están tus prioridades? ¿Conoces el mensaje del Evangelio? ¿Conoces el verdadero mensaje de la cruz? Y la gran pregunta es, ¿conoces aquel que fue colgado en la cruz? Ahí está la forma de la cruz. La cruz. A lo largo de la historia, la cruz ha significado muchas cosas. Si nos remontamos a tiempos antiguos, la cruz se utilizaba para condenar. Era el método de tortura y de muerte. Algunos todavía lo describen como uno de los peores, por no decir el peor de toda la historia de la humanidad. Lo comenzaron a utilizar los bárbaros, luego los persas, los griegos y los romanos en tiempo de Cristo lo utilizaban muy claramente para demostrarle a todo el pueblo lo que le sucedía al que se oponía al imperio romano. Un método de tortura, un método de muerte, pero un método de sugestión, de amenaza. Miren lo que le sucede a esos maleantes. Cuidadito al que se porte mal. Muy claramente ese mensaje se transmitía a todos. La cruz. Qué interesante. Fue pasando el tiempo, fue pasando los años, los siglos. La cruz, dijo un autor, era una forma de muerte reservada para los criminales. Sin embargo, aquello que para el mundo antiguo era la marca de la vergüenza, se convirtió para los cristianos en un símbolo de gloria. Algunos quizás erróneamente han adorado la cruz, pero no, la cruz simplemente es un símbolo que nos demuestra que alguien fue colgado en una cruz para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Para que tú y yo tengamos perdón de pecados. Es un símbolo que nos recuerda que el Hijo de Dios fue colgado. Aún en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 21-23, dice que todo aquel que era colgado en un madero se le tomaba como maldito, o sea, como maldición, acarreaba la maldición. Ya sea un árbol, alguien que era ahorcado en un árbol, pero también en el caso de la cruz, todos los que eran condenados, se les tomaba como eso, como repudiado, como lo peor, como lo más bajo de la sociedad. La cruz, ¿qué representa entonces la cruz para nosotros hoy? Ya sabemos lo que pasó el Señor allí, ya sabemos lo que los cristianos entienden con la cruz en cuanto a Cristo, pero el mismo Señor está diciendo que hay que tomar la cruz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se toma la cruz cada día? ¿Sabía usted que los condenados a muerte tomaban su cruz? El mismo Señor Jesús le daban la cruz para que agarraran un lugar, un espacio largo, quizás hasta el lugar donde iba a ser condenado, y ahí lo clavaban en la cruz. Quizás el Señor, hablando de eso, dice, hay que tomar la cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? Lo dijimos al principio y lo repetimos ahorita. Significa muerte. La cruz significa muerte. El que era condenado y le iban a decir, eres crucificado, vas a ser crucificado, ya la gente sabía, bueno, yo voy a morir. Pero el mismo Señor dice, tienes que tomar tu cruz. Algunos dicen o piensan que es una carga.
Uno, bueno, tengo que tomar mi cruz, tengo que tomar, no sé, mi trabajo. No, el Señor no está diciendo eso. Tengo que tomar mi familia, mi cruz es, no sé, mi matrimonio. No puedes decir nunca que tu cruz es tu matrimonio, ¿qué es eso? ¿Vale? Tu cruz precisamente es morir. Evidentemente no literal, de que te va a clavar con unos clavos y eso, no. Es una enseñanza figurada, simbólica. El mismo Señor, el mismo Pablo también decía que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No tiene que ver con que vas a perder tu personalidad, tu humanidad, no. Tiene que ver que definitivamente para poner las cosas en orden, para tener prioridad y que Dios sea nuestra prioridad, y aún para amar, porque muchas veces no sabemos cómo amar a nuestros semejantes, a veces no sabemos cómo amar a nuestras esposas. Cuando nuestro carácter se va para las nubes, no sabemos, no tenemos paciencia. A nuestros hijos tampoco sabemos cómo amarlos, si tienen malas calificaciones en el colegio, si han tomado malas decisiones, a veces no nos provoca nada amarlos. En la iglesia, en la iglesia, no sabemos cómo amar a nuestros hermanitos. Y si el hermanito no piensa como yo, entonces ¿cómo cuesta amarle? Pero recuerde que el hermanito también pensará lo mismo de usted. ¿Cómo cuesta amar al vecino? A la trabajadora social, a la conserje, cuando quita el agua. ¿Cómo cuesta amar al que trabaja contigo y está buscando cualquier oportunidad para serrucharte el puesto? ¿Cómo cuesta amar? ¿Cómo cuesta amar que estás manejando y pasan esos motorizados que no le tienen miedo a nada, sin miedo a nada, sin miedo a morir? ¿Cómo cuesta amar? ¿Cómo cuesta amar cuando vas y de repente alguien te choca y de repente viene y te dice, ahora eres tú el que me vas a pagar a mí el choque? ¿Cómo cuesta amar? ¿Cómo cuesta amar al funcionario que sabes que no está actuando de acuerdo a la justicia? Pero recuerda algo, que la justicia de este mundo da mucho que desear. El único que es justo es el Señor. ¿Cómo cuesta amar a ese funcionario? ¿Cómo cuesta amar cuando una relación se acaba? Alguna relación de noviazgo, alguna relación con un amigo, si te traicionó tu confianza o si tú le traicionaste la confianza a él. ¿Cómo cuesta amar? Pero precisamente cuando pones las cosas en prioridad y Cristo es tu prioridad, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones y nos enseña a amar como Dios nos ha amado. Y así podemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos y en fin al prójimo como a nosotros mismos. Ahí es donde está la diferencia. Muchos piensan que el Evangelio es una manera de controlar y lamentablemente algunos tienen razón porque otros lo han tergiversado. Porque otros han manipulado, otros le han dicho, pero ven al Señor y te va a ir bien siempre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién nos dio el derecho de decir eso? Si el mismo Señor hablaba claramente y le decía, en el mundo tendréis aflicción. Pero no se quedaba ahí, confiar, yo he vencido al mundo. Pero sí hay pruebas en este mundo. Pregúntale a Job cuando estés delante de la presencia de Dios, porque algunos piensan que ser cristiano es que te va a ir color de rosa siempre. Cuéntame el secreto, porque todavía no he visto esa parte. Sí, qué bueno, el Señor está con nosotros, hay beneficios, el Señor nos perdona los pecados, vuelvo y repito, nos da vida eterna, todo, pero hay situaciones complicadas, como a todos. La gran diferencia con todo este mundo es que Dios está con nosotros. Amén. Todos los días. Amén. Pero no tergiverses en el Evangelio. No creas una mentira que otros quizás te hayan dicho.
al mismo Señor Jesús, pasó todo lo que pasó para darnos ejemplo a nosotros. Tomar la cruz significa morir a nuestras prioridades, morir a nuestra pasada manera de vivir, morir al pecado, morir a cosas que realmente nos agradan, porque el pecado agrada. Si el pecado no agradara, ¿por qué Eva tomó el fruto prohibido? Pensamos que el diablo va a aparecer como, no sé, con los cachos rojos, con un tridente, así como lo muestran algunas películas por allí. La Escritura dice que el diablo se viste como ángel de luz. Seguir a Cristo lo es todo. O es todo o es nada, pero lo es todo, seguir a Cristo. No puedes seguirle el 99%. Tienes que comprender que la pornografía te va a costar la comunión con Dios. Tienes que comprender que la infidelidad te va a costar la comunión con Dios. Ok, wow, esas cosas son bochornosas, son fuertes. Ok, el chisme, la murmuración, la mentira, la insurrección. El pecado nos separa de Dios. Y si Cristo hace 2000 años murió en esa cruz y nos está diciendo que también tenemos que tomar la cruz, ¿por qué nos seguimos debatiendo? Como que si no conocemos la verdad. A partir de ahorita, amado amigo que nos visita, si por primera vez has escuchado un mensaje así, la responsabilidad queda de tu parte. Nos encantaría que sigas viniendo a la iglesia. Estamos para servirte, estamos para enseñarte, para acompañarte en tu caminar con Dios. Pero más importante que vengas o no a la iglesia es que tomes una decisión por Cristo, de seguirle o de no seguirle. Y recuerden, amados hermanos también, tengan 1, 2, 10, 15, 20, haya cumplido la mayoría de edad el Señor o no, o tengan 50 años en el Evangelio, revisa tu decisión por Cristo. No estamos diciendo que dudes de la salvación que Dios te da, pero estamos diciendo que tengas en cuenta lo que implica realmente seguir el Evangelio, seguir a Cristo, lo que implica el Evangelio. El hecho de que seas hijo de un pastor o hijo de padre cristiano no necesariamente te hace cristiano. Como alguien dijo alguna vez, si naces en un garaje, eso no te hace cargo. Entonces, revisa tus prioridades. Revisa realmente si has muerto a tu pasada manera de vivir, al pecado en ti, o sigue reinando el pecado en ti. De que hay lucha con el pecado siempre, pero hay una diferencia con practicar el pecado y pecar ocasionalmente. Hay una diferencia con el que vive en el pecado y en eso se deleita, y en vivir en Cristo y deleitarse en Cristo. Hay una gran diferencia en eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay personas que uno va por doquier y dicen, ¿qué pasó con tal persona? No, esa persona se enfrió. Se enfrió. O sea, si estás en San Antonio quizás te da frío, pero se enfrió. No, ¿qué pasó con el hermanito tal? No, es que cayó en pecado. O sea, eso es como que va pasando y no viste una alcantarilla que estaba y caíste sin darte cuenta. Es así. Funciona así. Eva cayó en el pecado. ¿Cayó? ¿Qué es eso? A veces ciertas frases que utilizamos parece que nos excusan del pecado, de nuestra responsabilidad. Sencillo. El pecado es una decisión. Es tu y es mi decisión. Pero también el seguir a Cristo es una decisión de cada día.
de montarnos en la cruz cada día y seguirle. Mis amados hermanos, amigos que nos visitan, es el mensaje del Evangelio. Tan fácil, tan sencillo, pero tan difícil de digerir. Tan difícil que en Juan 6, los mismos discípulos le decían al Señor: dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede aceptar? Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Yo no sé, y ahí es donde yo digo, quizás es la última vez que me invitan a este lugar. Tranquilo, estoy acostumbrado. Pero, por lo menos, mi responsabilidad ante el Señor hoy está saldada. ¿Qué tal la tuya? Yo no quiero morir en algún momento y estar ante la presencia del Señor y que el Señor me diga: le dijiste el 50% del Evangelio. Y eso no es lo que te mandé a hacer. Te mandé a decirle el 100%, con los pros y con los contras, con todo lo que implica seguir. Aunque te detestaran, aunque te odiaran, aunque no te invitaran más a la iglesia. Yo no quiero eso. Prefiero que me odien. Ya saben cómo me llamo, no se lo voy a repetir, pero ya saben cómo me llamo. Prefiero, ay, este pastor tal cosa. Prefiero. Pero más bien prefiero que sea el Señor el que pueda decir: tranquilo, así es. A mí me rechazaron, tranquilo, no esperes que contigo te van a querer. Ay, ¿qué significa el Evangelio? Cierra tus ojos, por favor. Nos seguiremos haciendo esa pregunta. ¿Qué significa el Evangelio? Mientras escuchamos una melodía, escucha. En alguna oportunidad, un pastor le dijo a otro: imagina que Dios te diera la oportunidad, así como está de moda ahorita las películas de los viajes en el tiempo, que Dios te diera la oportunidad de viajar en el tiempo, precisamente al día, a ese 10 de septiembre de 2001. Repito, al 10 de septiembre del año 2001, y te permitiera trasladarte justamente allí, a Nueva York, a las Torres Gemelas, y la oportunidad es para que le hables a esas personas de Cristo. Lo único que se te prohíbe es que le digas a esas personas lo que va a suceder el día siguiente, el fatídico 11 de septiembre, cuando esos dos aviones chocaron, cada uno con esas torres, y murieron cientos de personas. La pregunta es: ¿qué les vas a decir? Acuérdate, no le puedes decir lo que va a suceder el día siguiente, en unas horas. Tienes que hablarle de mí, de Cristo, de Dios. ¿Qué le vas a decir? Seguramente cuando te escuchen hablar se van a reír de ti en tu cara. Te van a decir: yo no necesito escuchar ese mensaje, no estás viendo, tengo la vida resuelta. Estoy trabajando en el símbolo de la economía mundial. Tranquilo, yo no necesito a Dios. Y seguramente te vas a frustrar, porque la responsabilidad recae sobre ti, porque sabes lo que va a suceder el día siguiente, y vas a comenzar casi que a suplicarles: conozcan de Dios.
No saben cuándo van a morir. No saben qué va a suceder. Necesitan conocer a Dios hoy, a Cristo. Cristo es el único camino. Te dirán que estás loco. Te frustrarás. Quizás algunos acepten. Y sin duda alguna muchos te van a ignorar, se van a burlar de ti. Este pastor le preguntó al otro: ¿lo que predicas hoy sirve para esas personas de las torres? Porque si les sirve a ellos, entonces está bien. Y si no les sirve a ellos, no les sirve a nadie tampoco. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos predicando hoy? Es una situación hipotética, la podemos trasladar al desastre de Vargas, la podemos trasladar a cualquier terremoto, a cualquier momento, sabiendo lo que va a suceder, que miles, cientos de personas mueren. Pero la pregunta es, si el mensaje que estamos predicando hoy no le sirve a personas que el día siguiente o en unas horas, en unos minutos van a morir, entonces ese mensaje no sirve, no le sirve a nadie. El mensaje del Evangelio es uno, es muerte, es Cristo crucificado, es Cristo en la cruz para darnos vida eterna y salvación a todo aquel que cree. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Ahora bien, en un día como hoy, el mensaje ya ha sido expuesto. La decisión está en ti, la decisión es personal. Hoy estamos acá para poder acompañarte. Así como en algún momento muchos de nosotros han tomado una decisión por Cristo, también te invitamos que, si así lo deseas, puedan hacer una decisión por Cristo. Y si este es el día, si así lo crees, si así lo piensas, yo te invito a que me dejes guiarte en una oración. La oración por sí sola no es mágica, no es que todos tus problemas se van a solucionar, no es que vas a ser millonario ni nada como muchos lo dicen por allí. No estamos predicando eso, estamos predicando salvación a través de Cristo, nada más. Así que te invitamos a que puedas orar, repetir conmigo unas palabras, invitando a Dios a tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados y comprometiéndote a vivir para agradarle a Él. Al fin y al cabo, es una oración guía. Lo importante es lo que viene a partir de ahora, tu decisión de mantenerte en Él o no. La decisión queda en ti. Cierra tus ojos, por favor, y si es tu deseo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero pedir que me ayudes. Ayúdame a conocerte. Quiero seguirte. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que me ayudes a mantenerme en ti, a permanecer en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si realmente has hecho una oración como esta, si realmente has decidido seguir a Cristo a partir de hoy, yo te invito que con las personas, los líderes de esta iglesia, como mi hermana Diana o otro o al que te haya invitado, tú te puedas acercar. Luego de terminar en tu tiempo, acércate y dile: ¿sabes qué? Yo decidí seguir a Cristo hoy. Yo quiero aprender más. ¿Será que me enseña? ¿Será que me ayuda? ¿Qué paso debería seguir? Y aquí con gusto
cada persona del liderazgo de aquí de la iglesia con mucho gusto le va a poder guiar, le va a poder ayudar. Para eso estamos, y como dice la misma escritura, somos hijos de Dios, somos familia, somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Así que ánimo, vale la pena. Por más de que la noticia como que no es tan motivadora, vale la pena seguir aquí. Al fin y al cabo es el único camino. Dios les bendiga.